Huancavelica, el poder de la comunicación. A esta hora de la mañana, en estudios y en los micrófonos de Huancavelica, la dama, la docente, Montserrat Bustamante, ella es candidata a la vicepresidencia con acuerdo por el cambio nacional acá en el Ecuador, acompañante, ¿no?, de la papeleta con el general Paco Moncayo, guayaquileña de nacimiento, entregada a la docencia por muchos años y permanentemente estudiando. Le agradecemos por estar con nosotros acá, Montserrat, y la consulta, ¿no? Hoy por hoy el gobierno nacional, su vicepresidente está en la parte estratégica, en los sectores estratégicos, energía, todo lo que se llama minería, etcétera. Usted, enfocada siempre en su actividad de la docencia, en el evento de ser elegida, pues, vicepresidenta, ¿usted va a escoger solamente el área social o también incursionaría en la parte de los sectores estratégicos, en la parte económica? Alguna vez el vicepresidente del arquitecto Sixto Durán Ballén, economista Alberto Ajic, tomó la parte económica. ¿Usted por dónde se dirigiría para coadyuvar la dirección del país con el general Paco Moncayo? Bienvenida. Muy buenos días. Quiero agradecer a Radio Huancavelica por invitarme. Buenos días, economista Clever Chica, licenciado Lenin Artieda. Para mí es un placer poder estar aquí en la 8:30 AM. Para nosotros también. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. En cuanto a su pregunta, Paco Moncayo ha delegado a Montserrat Bustamante 3 frentes específicos: educación, que es mi experticia; la parte social, donde también tengo trabajo desarrollado a nivel de desarrollo rural; y en la parte ambiental. También debemos decir que cualquier otra actividad que mi presidente me delegue dentro del perfil que tengo, pues siempre será acogido por Montserrat Bustamante. Ahora, en ese orden, dentro ya de la organización, de la campaña, ustedes también de alguna manera han esbozado un equipo económico con otras candidaturas que incluso los han presentado. Mire, nosotros estamos revisando todos los perfiles. Esto no es de lanzar un equipo que cada uno tiene el derecho de hacerlo. Nosotros siempre hemos dicho, y Paco Moncayo ha dicho, que vamos a trabajar con los mejores perfiles de los ecuatorianos que nos permitan desarrollar este nuevo modelo de trabajo. Nosotros no venimos a refundar el país, nosotros venimos a mantener lo que está bien hecho, a cambiar lo que no está correcto y hacer lo que no se ha desarrollado. Bajo esa perspectiva, nosotros estamos ya iniciando una búsqueda de nuestros colaboradores, armando revisión de carpetas, ternas específicamente, y pues es Paco Moncayo la persona que va a decir esos nombres, ya que él es nuestro presidente. Ahora, usted dijo medio ambiente, y hay un sector de la población que se queja del impuesto al medio ambiente. ¿Qué haría usted con ese impuesto? Nosotros tenemos que ver que los impuestos al medio ambiente son importantes. Sin embargo, también debemos de saber que en el Ecuador se tiene que comenzar a fortalecer todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental y también con la conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque cuando hay comunidades que se intervienen con proyectos, ¿verdad?, se tiene que llegar a un diálogo y al mismo tiempo se tiene que preservar un bienestar de la comunidad en este caso. Nosotros vamos a revisar cada uno de los impuestos que se han dado, porque aunque en el país hay una percepción de que pagamos muchos impuestos, ¿verdad?, otra cosa que se ha visto mermada con esto es el poder adquisitivo, que cada día se va reduciendo, ¿verdad?, y que la familia ecuatoriana no lo ve como algo positivo. Dicen que la inflación es muy baja,
pero cada día que vamos nosotros al supermercado vemos que compramos menos productos y el costo es más elevado. Entonces, no es la parte de los impuestos, hay que revisarlo, porque un país también se nutre de los impuestos. Sin embargo, por ejemplo, el impuesto a salida de divisas se lo va a sacar paulatinamente. El impuesto a las salvaguardas progresivamente. Vamos a derogar este impuesto a la plusvalía, que nos parece que es un impuesto sobre impuesto. Y por lo tanto, en la parte ambiental, tenemos que revisar este impuesto para poder quizás hacer una revisión acerca del porcentaje que se está cobrando y realmente el impacto que este está causando en la sociedad. Por ejemplo, venimos de la Sierra Central hace 2 semanas, estuvimos ahí y hay un problema grave con la minería. Las personas se están quejando porque están haciendo minerías cerca de fuentes hídricas, que el agua, como usted sabe, es vida y no la podemos contaminar. Y aunque en los proyectos nos digan que hay impacto, estudios de impacto, ¿verdad?, obviamente, pues las personas que hacen los proyectos van a decir que todo está en orden. Por eso Paco Moncayo ha dicho públicamente que se van a hacer auditorías, se va a fiscalizar y se va a revisar cada uno de los proyectos que se están desarrollando hoy en día. Las 7:45, dialogando con la candidata a vicepresidenta. Y otra cosa, discúlpame que lo interrumpa, sí. Este impuesto encarece los automóviles, es un impuesto verde, entonces también tenemos que ver que todo esto tiene que ser regulado, porque comprar un carro en Ecuador en este momento es casi un lujo. O sea, hay familias que no pueden en estos momentos. O renovar el vehículo. Que es lo que iba a decir. Entonces, este impuesto verde hay que revisarlo porque la situación económica del país es crítica en este momento. Ahora, hablando de la educación, usted le pedirá al general Paco Moncayo que hay que quitar la Cenacit, por ejemplo. Nosotros tenemos que ver que la Cenecit ha sido un organismo que genera políticas públicas. Lamentablemente debo decir que no ha tenido una gestión eficiente. Hay mucha burocracia y sobre todo existen proyectos que se han quedado archivados, como por ejemplo los institutos técnicos y tecnológicos. Hay 40 carreras entregadas. En ese proceso la Cámara Alemana y la GTZ trabajó con Cenecit. Debo decir que yo participé en la construcción de 5 carreras, ¿verdad? Y que lamentablemente no se ha desarrollado esta propuesta, que es una vía alterna hacia esos 600.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo, y que la educación técnica o tecnológica iba a ser esa respuesta para poderlos articular con el desarrollo económico, con la fuerza productiva, bajo una modalidad dual. ¿Qué significa la modalidad dual? La parte teórica y la parte de la práctica en empresas. ¿Con institutos tecnológicos experimentales o con universidades? Tenemos que tener 3 vías para poder ayudar a estos estudiantes que están en el limbo, porque lo hemos escuchado alrededor de todo el país. Entonces, primero necesitamos fortalecer el bachillerato técnico. Recordemos que el bachillerato técnico le permitía al estudiante ingresar a empresas, por ejemplo, tipo automotriz, para trabajar. Segundo, si fortalecemos esa vía, hay que hacer una revalorización de la educación técnica. Hay una idea en nuestro país de que la educación técnica no tiene la misma importancia o el mismo nivel en cuanto al desarrollo profesional. Que es de oficio nada más. Es que no es un oficio, es la parte del desarrollo, de la especialización de la mano de obra, que es la base productiva del país. Entonces, tenemos que comenzar a diseñar estrategias que permitan que chicos que necesitan, vuelvo a repetir, insertarse más rápidamente en el sistema productivo y que puedan tener trabajo, que esa es otra cosa que venimos viendo en todo el país. O sea, la necesidad de trabajar y las oportunidades de acceso a una educación superior. Y cuando nos vamos a la parte de la universidad, tenemos muchos chicos alrededor del país, nos hemos recorrido todo el país, que no están de acuerdo, y nosotros también tenemos esa idea que la vamos a sacar adelante. No puede ser posible, economista, que un examen determine el futuro de un estudiante. O sea, le dice qué estudiar
y dónde estudiar. Y en el qué estudiar le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando no existe un educador que tenga el conocimiento de cómo funcionan estos exámenes, a los chicos le dan 5 opciones. De estas 5 opciones, normalmente lo que hemos podido ver, inclusive nosotros en la universidad que yo trabajo, damos cupos para estos chicos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Las primeras 2 opciones son las que normalmente los chicos desean. Las siguientes opciones ellos lo ponen no como descarte, pero para tratar de llenar los cuadros. Pero ¿qué sucede? Como se cierran los cupos, los derivan a otras carreras. Y en el momento que un gobierno hace inversión en educación, tiene que hacer una inversión sostenida. Y hay una alta tasa de deserción en estos estudiantes que lamentablemente salieron, entre paréntesis, sorteados a una carrera que lamentablemente ellos, entre paréntesis, escogieron porque no había otras opciones, o sea, porque ahí no habían otras opciones en cuanto a 5 carreras que debes escoger, y pusieron, porque lo he podido conversar, y pusieron las últimas 3 de acuerdo a lo que quizás en un posible caso hubieran querido o se identifican de una manera, un porcentaje muy bajo. Entonces, no se puede negar el acceso o nadie puede estudiar. Imagínense, Montserrat Bustamante nunca se hubiera visto en una carrera de ingeniería. No porque no crea que las ciencias duras son importantes, pero yo soy una mujer de letras y nadie puede estudiar o hacer algo que no tiene vocación y que no ama. Y que no tiene fortaleza. 7:50 minutos, usted, licenciado Lenín García Vega. Sí, yo quería preguntarle cómo van esas encuestas. Bueno, saludarla primero a Montserrat Bustamante. Muy buenos días, qué gusto tenerla acá en la mesa de trabajo de Radio Huancavilca, y preguntarle cómo van esas encuestas de carne y hueso en los recorridos que están desarrollando ustedes por el país. Hace pocos días, hace 3 días exactamente, no 4, ya estamos 24. El día 20, Blasco Peñarrera, principal de la empresa Market, decía que en rueda de prensa que de llegar a haber una segunda vuelta, el único candidato capaz de ganarle al oficialismo es el general Paco Moncayo. Montserrat, buenos días. Lenín, muy buenos días, y como usted lo ha dicho, en cuanto a las encuestas, nosotros sabemos que es una herramienta interesante, pero en el contexto de hoy hay otras dinámicas que nos enseñan el termómetro de la calle. Y el termómetro de la calle indica que Paco Moncayo va ascendiendo de una forma exponencial. ¿Y por qué digo exponencial? Porque justamente nosotros iniciamos una campaña reciente. Hay personas que tienen 6 años de campaña. ¡Qué dolor para esa persona que ha invertido una cantidad X de dinero durante 6 años y que su candidatura esté bajando! Son 6 años. Va creciendo por ascensor o por escalera la candidatura de Paco Moncayo, ¿eh? Va ascendiendo de una forma sostenida. Nosotros no estamos para comenzar a discutir en encuestas. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Ahora, en este ascenso sostenido que ustedes proponen o comentan, ¿cuál ha sido el peso de Montserrat Bustamante cuál ha sido el aporte político del binomio, de la compañera de fórmula del general Paco Moncayo para este crecimiento? Desde el punto de vista, cuando Montserrat Bustamante acepta la candidatura desde la sociedad civil, la frescura de los 40 años de Montserrat se fusiona con la experiencia probada de Paco Moncayo. Y es ahí donde Paco, muchas veces tenemos una concepción de que los militares no son flexibles. Que son cuadrados. Sin embargo, en el caso de Paco, es un hombre humanista, un hombre que sabe escuchar, un hombre que sabe dialogar, y tenemos, Lenín, si ustedes pueden ver todas las fotos de nuestro recorrido, usted ve que existe una simbiosis, somos un equipo perfecto. Yo sé que Dios es el único perfecto. Sin embargo, hay una química muy interesante, y Paco es un hombre que siempre está retroalimentando a Monse, porque soy nueva, ya no soy una desconocida, ya la gente conoce a Montserrat Bustamante, no soy desconocida en el ámbito académico, y Montserrat ha podido darle esa frescura, o sea, esa frescura que te invita a poder ver a las personas a la cara y decirle, mira,
asumía el reto. Aquí hay dos posturas, Lenin. O seguía quejándose Montserrat Bustamante en el sentido de que la situación no está bien, el país no está bien, o asumía un reto. Y por lo tanto Montserrat Bustamante ha aportado con esa frescura, con la parte académica, con esa visión humana y poderla multiplicar. Porque ¿quién más que Paco Moncayo para poder ganar la segunda vuelta al continuismo? Es el único hombre que ha tenido la experiencia, es intachable en la gestión pública y es la única razón, es un héroe de la patria y es un académico, y es la única razón por la que Montserrat Bustamante acepta el reto en la política. Yo no lo hubiera aceptado a ningún otro candidato. Por lo tanto, la suma es las personas jóvenes. ¿A Jimmy Jairala no lo hubiera aceptado si se hubiera lanzado? Nosotros tenemos una alianza programática y Jimmy Jairala es el prefecto con una aceptación del 89% y es un hombre probado y un hombre que ha demostrado también. Entonces, si lo hubiera aceptado, si él hubiera sido candidato. Si él hubiera sido candidato, por supuesto, ¿por qué no? Un hombre que ha ayudado mucho al país, pero lamentablemente en este momento no es candidato. Entonces, tenemos que, en mi caso, cuando me proponen acompañar a Paco Moncayo, que vuelvo a repetir, es un hombre intachable en su gestión pública, es un héroe de la patria, ha sido un hombre que ha estado siempre defendiendo el Ecuador, es un estadista y el único candidato a la presidencia que va a ganarle al continuismo. Ahora, es interesante cómo cuando uno empieza a analizar políticamente los integrantes del Acuerdo Nacional por el Cambio, uno se encuentra con algunos elementos muy, muy interesantes. Por ejemplo, Unidad Popular o el ex-MPD, una potencia electoral en Esmeraldas. Pachacutic, una presencia impresionante en la Sierra Centro, en la Sierra Norte. Centro Democrático ha realizado un trabajo durante los últimos 4 años, desde el 2014, desde el 2014, 2 años, aquí en la provincia del Guayas y asimismo en otras provincias del país. En el marco de la lógica, debería el resultado electoral ser importante, positivo para el binomio Moncayo-Bustamante. Lenín, usted lo ha dicho, el Acuerdo Nacional por el Cambio y el acuerdo programático que se tiene con Centro Democrático ha permitido que la candidatura de Paco Moncayo siga creciendo. Y al mismo tiempo debo de resaltar algo, es Paco Moncayo el único candidato que ha podido consolidar al Acuerdo Nacional por el Cambio y a todos los movimientos que nos apoyan. O sea, esta es la primera vez que un candidato presidencial puede aglutinar este número de partidos y de movimientos que apoyan una propuesta nueva. Bueno, ya lo hizo antes Alberto Acosta y le fue mal. Lo que pasa es que no podemos comparar. Yo creo que la comparación no entra. Las personalidades son distintas. Son dos personajes distintos, pero bueno, ya hubo la aglutinación de las organizaciones de izquierda y les fue mal. Sí, pero lo que estamos hablando es asociaciones de izquierda, pero también estamos hablando de un movimiento de centro. Estamos hablando de un... sí, no estaba Centro Democrático. Entonces, un movimiento de centro que tiene una importante incidencia en la provincia del Guayas. Por lo tanto, estas alianzas, estos acuerdos son importantes para el presidente Paco Moncayo, que es el próximo presidente de la República del Ecuador. Economista Clever Chica. Bueno, no, escuchándolos a ustedes, ahora sí quisiera consultarle a usted, una docente universitaria con mucha experiencia, que necesariamente debe de estar enterada de todos los temas a nivel local, nacional e internacional. Así es. ¿Qué piensa usted de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos? Bueno, las naciones tienen el derecho de elegir y él fue electo de una manera democrática. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar una opinión o una postura frente a una elección popular que fue ganada en democracia. Recordemos que son las naciones las que escogen su propio futuro. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Ecuador? Usted como ecuatoriana, no como candidata, como ecuatoriana, pero como una persona que está en un nivel académico necesariamente y obligatoriamente en el derecho de saberlo y de opinar, ¿por qué no? Mire, tiene muy pocos días el gobierno. Creo que hay una influencia interesante de la manifestación que hubo al día siguiente de su posesión en cuanto a la voz de las mujeres, que es importante escucharla,
También la parte migratoria, a mí sí me preocupa un poco, porque Estados Unidos ha sido un país que ha tenido una influencia muy positiva porque su economía se ha desarrollado con la migración. Sin embargo, son políticas de Estado pues que el señor presidente las va a ejecutar y que en la parte educativa, puedo hablar con total conocimiento, Estados Unidos está pasando una situación no grave, pero una situación que tiene que remediar, que es la educación en los colegios, los valores, la parte de todo lo que es la matemática, todo lo que es la parte de comunicación. Son pilares que se han venido analizando en los últimos 20 años en Estados Unidos, que no han sido o no han permitido que los estudiantes al momento que salgan tengan, no todos, pero un porcentaje interesante, las competencias necesarias para ingresar a las universidades. Recuerden que en los Estados Unidos existe un sistema donde tú tienes que aplicar a la universidad y hay universidades públicas excelentes y pues las oportunidades de las personas que pueden pagar universidad privada. Sin embargo, creo que hay mucho que rescatar del sistema educativo con una reforma importante. Recuérdeme, Lenín, ¿todavía acá en el país puede llegar cualquier ciudadano del mundo sin pedir visa? No, ya no. Ya no. Ya no. Acuérdense que se empezó a llenar de nigerianos, de cubanos, y se volvió un verdadero problema. Entonces, esa política de puertas abiertas de la ciudadanía universal se la corrigió, porque hay que poner ciertos controles, ¿no? Hay que poner ciertos controles, empezando por un asunto de simple seguridad interna. Y sin contar, pues, que eso puede degenerar, cuando no existe la planificación adecuada, en problemas de carácter social. Son personas que llegan y no tienen dónde vivir, que no tienen que comer, y el Estado tiene que prestarles pues algún tipo de atención. Eso representa un costo, en fin. Sin planificación nada funciona. Claro. Pero no podemos generalizar. Yo en ese aspecto sí quiero dar un punto de vista. Claro. No podemos generalizar. Conozco personalmente personas de diferentes nacionalidades que aportan al desarrollo del país. En Estados Unidos existen muchos científicos, Lenin, que no son del país específicamente y que ayudan a desarrollar y transferir conocimiento. Entonces, yo creo que tiene que haber una política. Es que el problema no es la migración legal, el problema es la migración. Por supuesto. El problema es la migración irregular y descontrolada. Claro. Nadie está en pero contra. La planificación es base, la gestión. Por eso le decía, cuando hay planificación, entonces que vengan los científicos, que vengan los inversionistas, que vengan los docentes, que venga todo el mundo. Pero resulta que, y usted no sé si lo pudo observar en algún momento, que en las calles del norte de la capital de la República uno se encontraba con personas que ni siquiera podían entenderse con los habitantes de la capital que hablan español, eran nigerianos. Pero lo que pasa es que entonces ahí vienen los perfiles, por ejemplo, Canadá. O por ejemplo, Ecuador se convirtió en un punto de tráfico para jamaiquinos y para haitianos que venían a Ecuador, como no se necesitaba de visa, entraban en cantidades impresionantes para desde aquí intentar llegar hasta los Estados Unidos. Entonces, cuando no hay control, pueden degenerarse las cosas, y lo que en algún momento se pensó positivo, adquirir el cariz totalmente contrario. Yo estoy de acuerdo, sin embargo hay que armar perfiles. Por ejemplo, Canadá es un país que para que tú puedas migrar a él, tiene perfiles de entrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder planificar con perfiles de lo que necesita el país. En Canadá te dicen, necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, arquitectos. Por ejemplo, hay mucho español profesional que ha llegado acá y que están trabajando de docentes en algunas universidades. Nadie puede desconocer ese aporte. Por supuesto, hay muchos cubanos, médicos, docentes. Fidel Márquez es un ejemplo de aquello. El aporte de Fidel Márquez a la universidad guayaquileña es muy, muy importante. Pero también hay de los otros casos. Claro, pero por eso, Lenín, lo que yo digo es no podemos generalizar. José Hernández. ¿Cuál Hernández? Hernández es el educador, el constitucionalista, que ahora está en la Católica. Ya. En la UES. Joaquín Hernández. No, Joaquín Hernández es de aquí, pues. No, nicaragüense.
Sí, él es Pero centroamericano. él vive mucho ya Muchos tiempo aquí. años, claro. Estuvo en la Universidad Católica Correcto, manejando la parte de así posgrado y hoy en día es el rector de la UES. De la UE, Ya, entonces exactamente. es una persona, por eso le digo, no podemos generalizar. Yo creo que, como dice Lenin, la planificación y los perfiles en necesidad del país, pero vuelvo a repetir, no podemos generalizar. Yo tengo, por ejemplo, un equipo formado en la universidad donde tengo colaboradores cubanos de punta, de excelencia. Ahora, hay también otro síntoma en nuestro país. Se dice, y hemos podido ver, porque una de las cosas en los recorridos que hacemos con Paco Moncayo es escuchar mucho a la ciudadanía. Y hay médicos que dicen, Montserrat, cuando vienen otros médicos acá, nos quitan las plazas de trabajo. Entonces, hay que revisar, vuelvo a decir, cómo están los filtros de migración. Creo que esa es una propuesta muy interesante. Y también otra cosa, estuve por el doctorado en diciembre en España y los migrantes también se están quejando mucho. Ellos dicen que son tratados como extranjeros en su propio país. Y eso te duele, porque al ser educadora y al tener esa mirada social, no puede ser posible que en el año 99 más de 3 millones de nuestros hermanos ecuatorianos tuvieron que salir del país porque no encontraron oportunidades. Y eso fue desarrollado por la parte bancaria, o sea, la debacle que tuvo el país. Y ellos mismos dicen, nosotros quisiéramos regresar. Hubo el plan retorno. El plan retorno, sí. Ya, sin embargo, vieron ellos que no hubieron las garantías necesarias. ¿Cuál es la propuesta de Paco Moncayo para nuestros hermanos ecuatorianos que residen en el extranjero? Y le voy a decir por qué digo ese término. Ellos no se consideran migrantes. Ellos se consideran personas que tuvieron que salir por necesidades propias. Por lo tanto, no se consideran migrantes y creo que el concepto de ecuatorianos que residen en el extranjero es importante. Muchos de ellos vinieron, pero tuvieron que volver a España. ¿Por qué? Porque no se les dieron las garantías, no le dieron el espacio. Paco Moncayo dice, toda compañía, hay otra cosa que quiero resaltar, tenemos que volver, Lenin y Clever, a hacer esa articulación entre la parte pública y privada. No puede ser posible que Ecuador, que tiene una empresa privada muy interesante, que puede generar plazas de trabajo interesantes, no esté articulada al desarrollo del país. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Toda empresa que contrate a una jefa de hogar y a un ecuatoriano que estuvo en el extranjero va a tener estímulos en la parte tributaria. Es una manera de asegurar o de prever que nuestros hermanos que están fuera, porque no es fácil, miren, añoran su país. Nadie más que ellos tienen una identidad ecuatoriana. Ellos celebran todas nuestras fiestas patrias fuera. Y por lo tanto, cualquier persona que sale de su país tiene la esperanza de regresar a él. Un mensaje para los oyentes de Huancavilca, para los ciudadanos ecuatorianos de esta candidata a la vicepresidencia de la República. Bueno, quiero decirle a todos los ecuatorianos que en el gobierno de Paco Moncayo va a haber estabilidad, va a haber empleo, va a haber seguridad, va a haber salud y sobre todo oportunidades y acceso a la educación para todos, porque es un derecho de todos los ciudadanos. Y también quiero pedirles muy humildemente el voto para Paco Moncayo, porque, vuelvo a repetir, es el único candidato que le va a ganar al continuismo, no al banquero, no a la corrupción. Paco es la solución y juntos estaremos mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos, bueno, va a estar un poco complicado, pero yo no pierdo la esperanza de tenerla nuevamente aquí a Montserrat Bustamante. No, nosotros vamos a estar siempre prestos. Mi agenda está bastante complicada, sin embargo, para nosotros el poder comunicarnos con la ciudadanía. Me hubiera gustado, por ejemplo, tener llamadas, porque es importante poder... Es que es la primera vez que vengo acá, entonces, para la próxima vez que me inviten, que con gusto voy a venir, sería interesante poder escuchar Lenin y Clever a nuestros ciudadanos para poderles responder. No podemos tener un gobierno despersonalizado. No se puede gobernar sin la mirada de nuestros ciudadanos. Esa es una de las peticiones y yo voy a venir las veces que ustedes me inviten. Bueno, yo no lo decía por su predisposición, sino lo sé. Por su agenda. Habíamos conversado pues hace
hace unos minutos antes de que empiece esta entrevista y sabemos que está muy apretada, pero de todas maneras hoy la tecnología nos brinda facilidades. Así es, y a streaming, través de la línea telefónica Skype, podríamos volver a dialogar con Montserrat Bustamante, candidata a la vicepresidencia por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que integra a Izquierda Democrática, Listas Unidad 12. Popular, Pachacutic, Centro Democrático y creo que no me olvidé Democracia, de nadie, ¿no? sí. Y Democracia Sí, movimiento de Diego Borja, si no me equivoco. Sí. Así es, estamos bien. Muy bien. Listo, un gusto, un abrazo, excelente semana para todos y que Dios nos bendiga.